Muy bien, listo. Comenzaremos con la ponencia. El tema a continuación es hablar sobre urostomas. Tengo entendido que la doctora Durán nos habló un poquito sobre ostomías intestinales. Este caso, un urostoma viene a ser algo parecido, pero en este caso, como su nombre lo está indicando, se relaciona básicamente al tracto urinario, que por significado consiste en una técnica quirúrgica en la cual se usa un segmento de ilion distal, más o menos a 20 a 30 centímetros de la válvula ileocecal, el cual se tiene que ser resecado en un segmento y formar un tipo de vejiga que no es continente, ya les voy a explicar el por qué. Y esta misma, uno de los cabos se cierra y el otro cabo tiene que salir hacia la pared abdominal, por donde va a salir la orina con un poco de secreción de moco. En la siguiente diapo, por favor. Muy bien, en esta imagen clásica, por ejemplo, tenemos dos uréteres que están abocados. No se ve muy bien ahí la parte intestinal, pero sí se ve la bolsa de ostomía con el contenido de orina. ¿En qué pacientes se suele dar esto? Generalmente en pacientes con problemas a nivel de vejiga, que por lo general en nuestro medio es por cáncer de vejiga, pero también podría ser por otro tipo de cánceres, por ejemplo, cáncer de cuello uterino, un cáncer de recto avanzado que condiciona hacer algún tipo de exenteración que condicione sacar la vejiga y tengamos que reemplazar este órgano por esta nueva neovejiga intestinal. Siguiente, por favor. Empezaremos con un pequeño caso clínico para que más o menos me entiendan el contexto. Tenemos un paciente, un varón de 67 años de edad, que como antecedentes de importancia solamente es el de dislipidemia, diabetes mellitus, un antecedente de cáncer de próstata desde el 2007 que ha sido operado, recibió tratamiento con radioterapia y tratamiento hormonal. A todo esto controlado desde el punto de vista oncológico. Posteriormente, en el año 2012, el paciente cursa con episodios urinarios, ¿no? Con poliaquiuria, disuria, retención urinaria de forma aguda y posteriormente crónica. Y luego se le diagnosticó como un cáncer de vejiga, que posiblemente sea relacionado a la radioterapia usada en el momento de la próstata. Y en el 2013 se le plantea hacerle una cistectomía radical y una reconstrucción urinaria tipo Bricker. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces tenemos que entender este tipo de reconstrucción urinaria llamado Bricker. ¿Qué es? Es una derivación urinaria, como dice su nombre, no continente. La mayoría de las reconstrucciones urinarias que son funcionales se podría decir que se dividen en dos, en continentes y no continentes. ¿En qué relación va esto? En el sentido de que pueden contener o no pueden contener la orina. Al decir no continentes, eso quiere decir que el flujo de orina va a ser continuo. No voy a poder contener la micción urinaria. Muy bien. Luego, lo que le estaba explicando, este tipo de derivación urinaria consiste en resecar un pedazo de segmento ileal, el cual se va a tener que afrontar los uréteres remanentes que queda y estos a la pared abdominal. Y el contenido que sale por él mismo es orina. Como es intestino, también tiene que salir moco. Así que eso es normal. Siguiente. Muy bien. ¿Cómo realizar este urostoma, ¿no? Este ostoma? ¿Cuál es la técnica quirúrgica o cómo valorar en qué sitio colocarlo? ¿Puedo colocar en el epigastrio, en el hipogastrio, a nivel umbilical? ¿Dónde debería de colocar? Si se dan cuenta, en la parte derecha inferior está básicamente la ubicación precisa y exacta en la cual debería de ir. Y los referentes anatómicos que tenemos son, uno, en la cresta ilíaca antero superior, que está en el lado derecho, el ombligo en la parte medial y en la parte inferior está el pubis. Entre ambos se hace una línea de intersección y en la parte media de esta es el lugar idóneo donde debería ir un urostoma. Entonces, ¿qué características tiene este urostoma? Que uno, no debe estar en una zona donde tengamos pliegues cutáneos.
tiene que ser la parte de la piel lo más plana y regular posible. Segundo, no debe ser una zona en la cual exista presión de algún tipo de indumentaria, en este caso correas, cinturones o una ropa que la persona puede usar y que condicione presión y que lastime el ostoma. Aspectos importantes de que debería de mantener ese ostoma. Uno, siempre tiene que estar de una forma rojiza, que eso nos indica la vitalidad. Tiene que estar húmedo, porque siempre tiene que salir orina. Y más o menos indica que tiene que protruir unos 2 centímetros, es decir, que tiene que estar con cierta elevación del ostoma, ¿ya? Y algo que también se encuentra de forma normal es un leve o un edema agudo leve en el postoperatorio. Y puede haber ligero eritema a ese nivel. Siguiente, por favor. Ya. Pero puede haber cierto tipo de complicaciones que se les ha catalogado como complicaciones precoces o complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones precoces que puede aparecer, uno es un edema ya incrementado, que cómo se va a relacionar. Básicamente que el tamaño llega a ser mayor de 2 centímetros, se dematiza de una forma considerable e incluso condiciona una trasudación regional. En esos casos, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Simplemente una compresa fría y presionar. Puede haber sangrado, porque como es epitelio intestinal, puede haber algún tipo de sangrado a nivel de los vasos que circundan el mismo y puede condicionar un sangrado que puede ser desde pequeño, autolimitante, hasta un sangrado que requiera tal vez una reintervención. Pero en la mayoría de los casos se autolimita y lo único que se tiene que hacer es colocar una gasa y hacer presión y que las plaquetas cumplan su función. Puede haber dehiscencias. Por ejemplo, ¿en qué tipo de pacientes? Pacientes que son desnutridos. ¿Por qué? Porque su tejido es un tejido bastante debilitado, que obviamente cualquier tipo de sutura o punto que se le pueda realizar va a condicionar de que pueda haber algún tipo de dehiscencia, tanto a nivel intestinal como a nivel de la pared abdominal. Y también podría haber necrosis. ¿Y cómo se va a notar? Como ven en la imagen de la parte superior, es el epitelio rosado que se le estaba indicando, cambia a un tejido violáceo o negruzco. Siguiente. Hay complicaciones tardías, es decir, que pasado ya el proceso de recuperación del ostoma, que ya estaba funcionando de una forma adecuada, puede generar posteriormente una estenosis o presencia de algunos granulomas. Como se dan cuenta en la imagen del lado superior, hay una pequeña estenosis que nos indica de que el ostoma empieza a cerrarse y obviamente el paciente ya no va a poder orinar. O puede formarse granulomas, como unos pequeños nodulitos, bultos alrededor del urostoma que pueden generar en la mayoría de las veces sangrado y dolor. El tratamiento de este es con nitrato de plata. Se quema esas zonas y con eso se controla esos granulomas. ¿A qué se pueden deber? Básicamente a veces algún tipo de reacción que hace la piel al mismo dispositivo de las bolsas de ostomía, a los hilos que se usa o simplemente al hecho de que la orina está constantemente irritando y genera granulomas. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso de retracción, ¿cómo podemos tratar una retracción? Que puede ser de una forma conservadora, en el cual podemos usar algunos dispositivos que son especiales. Si se dan cuenta, en la parte de abajo hay una imagen de que hay un tipo de ostomías, de unas bolsas de ostomía que tienen eh, cierta peculiaridad de las placas, que son de forma convexa, es decir, que tienen esa predisposición para hundirse a nivel de la piel. Entonces, de esa forma se podría manejar. En el caso de que no sea de una forma conservadora, la única opción que tendríamos sería quirúrgico y rehacer esta ostomía. Siguiente, por favor. Aquí están unas imágenes en las cuales se evidencia el tipo de complicaciones inmediatas que podemos encontrar, por ejemplo, la necrosis, ¿no?
posteriormente de la cirugía, al día siguiente se puede evidenciar que toda la zona del estoma está necrosado. ¿A qué se puede deber? Porque tal vez el extremo distal se cortó la irrigación por estrangulación o porque no se hizo un adecuado manejo de ese segmento ileal y puede necrosarse. Puede haber el edema, como ya les comenté, lo ideal es que esté rosado, pero si no está rosado y está de esta forma amarillenta y edematizada, pues ya es una complicación aguda que puede deberse principalmente a una estrangulación de la pared abdominal. Puede haber una perforación, porque si bien entendemos de que para poder fijar este ostoma se tiene que suturar a la piel, a la parte de la aponeurosis, al intestino, y en ese proceso se puede generar perforaciones intestinales. Puede haber dehiscencias, como yo les había comentado, principalmente en pacientes desnutridos. Puede haber una evisceración también en pacientes desnutridos en las cuales la pared abdominal es tan laxa que condiciona de que por ese orificio que se ha formado salga no solamente el urostoma, sino el resto de tejido intestinal. Y que también la presencia de hemorragias, ¿no? Sangrados que pueden autolimitarse o en su defecto ser incoercibles y hay que entrarlos de nuevo a quirófano. Siguiente, por favor. Una complicación tardía es esta que ven en la imagen, que son las famosas hernias, ¿no? A ese nivel, hernias o ventraciones paraostomales. Está muy bonito el ostoma, pero alrededor del mismo, en la parte interna a nivel del celular subcutáneo, se evidencia toda una protrusión. Y esto condiciona de que en esa zona del defecto que se ha formado, pues se formó todo un saco herniario y en ese saco herniario ha ingresado gran cantidad de contenido intestinal. Si bien puede ser de que este urostoma funcione, pero el paciente mientras más esfuerzo realice, esto puede generar dolor y obviamente mayor deformidad. Entonces, cosas que se puede hacer para ello, uno, evitar el sobreesfuerzo en los pacientes, evitar aumentar de peso, porque el hecho de que el paciente incremente de peso y pase su estado de obesidad, de sobrepeso a obesidad, no solamente crece la grasa periférica, sino la grasa central, y eso condiciona de que todo tipo de tejido intraabdominal pueda tener que salir o eventrarse por la región del urostoma. Siguiente, por favor. Una complicación bastante frecuente que generalmente se da en tipo de ostomías que tienen contenido líquido es el hecho de las dermatitis. Entender que la orina es una sustancia bastante irritante y ello la piel no está acostumbrada y genera estos cuadros de dermatitis periostomales, ya que puede ser principalmente por la orina, pero también puede ser por muchos otros factores. Por ejemplo, ¿no? El uso de que no se haga un buen adecuado cambio de las bolsas de ostomía, porque se recambia constantemente y los materiales con los cuales se usa son muy irritantes. El mismo hecho de la piel del paciente puede condicionar que sea una persona con una piel bastante sensible o el hecho de que pueda generar una contaminación por hongos o por bacterias. Entonces, sea cual sea la razón, es una de las más frecuentes y de las más incómodas para poder manejar, porque el que se pueda recuperar ese tipo de epitelio ya no va a ser de forma espontánea, sino que en muchos de los casos necesitamos algunos agentes o algunas sustancias para poder solucionar. Siguiente. Aquí están las imágenes de las complicaciones tardías que podemos encontrar. Una de ellas son la estenosis, como se ve en la imagen, de forma puntiforme el urostoma, el cual puede condicionar, obviamente, que ya no salga la orina. Puede haber la retracción, es decir, se mete el urostoma. Generalmente pasa en personas gorditas que empiezan a engordar. Las hernias o eventraciones, las dermatitis, los prolapsos, que ven acá en este lado, en el lado izquierdo, y por último, las infecciones necrotizantes que puede generar cuando ya no hay un tratamiento adecuado de la infección del urostoma. Siguiente, por favor. Aquí están todos los dispositivos que se puede usar en caso de que tengamos el tipo de complicación más frecuente, como yo les dije, uno, infección o las dermatitis, ¿no? Son ciertos polvos, ciertas cremas que nos ayudan para que se pueda contrarrestar.
Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cómo debemos hacer un manejo de este urostoma? Si bien es uno de los ostomas más complicados de poder manejar porque el contenido líquido no se puede controlar y usar constantemente. Entonces, uno, primero hacer entender de que no es necesario usar algún tipo de sustancia antiséptica para ello, como alcohol, isodine o algo. Que se mantenga una limpieza adecuada con agua y con jabón y con agua de caño de grifo, pero que sea tibio, o sea que no genere ni quemaduras ni por frío ni por calor, va a ser suficiente. El uso de gasas no necesariamente está indicado porque podría ser con cualquier paño liviano que pueda condicionar que se pueda secar la zona y la forma de secar no es por al momento de raspar, sino es simplemente dando unos toques que va a condicionar que el secado sea mucho más adecuado. Y en caso de que el paciente requiera hacerse un manejo por su propia cuenta, se requiere de un espejo, porque la mayoría de las veces, como son gorditas las personas, no pueden ubicar a la zona precisa del urostoma. Siguiente, por favor. Muy bien, algo que se recomienda en estos casos, en este tipo de pacientes, es que se tenga una higiene en un horario respectivo y cronológico. Por ejemplo, si el paciente tiene la costumbre de que sea su cambio al mediodía, pues que sea todos los días. Entonces, de esa forma se orienta el paciente, uno, a que el tipo de insumos que se vaya a usar se contamine solamente en ese día. Y dos, el hecho de que no se tenga que hacer constantes cambios durante todo el día. ¿Qué más? Como dice ahí, hay que lavar sin necesidad de raspar, solamente dando unos toques. Y si es que en el caso de que presentamos un sangrado, solamente hacer una presión y con eso debería de calmar. En el caso de personas masculinas que tengan bastante vello, pelo en la zona, no se recomienda usar algún presto barba o algo que genere algún tipo de corte por cuchilla, sino simplemente un pequeño recorte de la zona. Siguiente. Ahora, los dispositivos que se suele usar en estos casos se han clasificado en estos tipos, en estos tres tipos. Uno, que es el tipo abierto, que es un sistema que tiene su boquilla en la parte inferior, que funciona al vacío, el cual se conecta directamente hacia una bolsa, el cual lo podemos conectar a nuestra pierna, básicamente para que la persona pueda tener una vida normal. Luego, puede ser de una sola pieza, como ven el dispositivo del medio, que tiene simplemente un solo componente, o puede ser de dos piezas, que tiene una pequeña placa y luego recién la bolsa. De los más recomendables, se recomienda esta de dos piezas. ¿Por qué? Porque tiene mayor adhesividad y segundo, la capacidad para que pueda soportar este tipo de contenido urinario es mayor, que nos puede durar hasta 4 días y si es que ya con el tiempo el epitelio se acostumbra, nos puede durar 15 días hasta un mes. Siguiente. Muy bien. Entonces, de igual manera, aquí están los dispositivos que se suele usar en casos de urostoma, que puede ser un dispositivo simple, el dispositivo doble con su placa y con su bolsa, y los accesorios que se usa. ¿Cuál es la gran diferencia en esto? Básicamente solo es económico, ¿no? Un dispositivo único es más barato que el doble, pero el gran beneficio de cada dispositivo doble es que nos va a durar un poco más de tiempo, pero sí es caro. Siguiente, por favor. Entonces aquí más o menos para explicarle por imágenes cómo es el paso para poder hacer el manejo de estas bolsas de ostomía. Uno, despegar el dispositivo. No se debe realizar de una forma brusca porque se va a lastimar el epitelio periostomal. Hay que hacer un lavado, una limpieza de la zona porque siempre va a haber detritus, como es orina y moco, pues puede haber contaminación de esa zona. Entonces hay que limpiar suficiente con un agua y un jabón neutro. Luego, hacer una medición. Mientras más preciso y exacto sea el ostoma, con la bolsa de urosomía va a ser 1000 veces mejor.
para que no exista algún tipo de fuga. Siguiente. Luego, cortar la bolsa lo más preciso posible, como dice anillo al dedo. Luego, aplicar la placa y luego de la placa quitar un pequeño adhesivo que tiene todas las plaquitas. Lo recomendable en este caso que sea de la parte inferior a la parte superior, de abajo hacia arriba. Siguiente. En caso de que tengamos un dispositivo doble, se aplica primero la placa, se seca toda esa zona y posteriormente recién se coloca la bolsa, ¿no? Y verificar siempre que el sistema se encuentre en un sistema de vacío. Siguiente. Muy bien. Entonces, a todo ello, el paciente cuando ya puede tener complicaciones, los principales síntomas que nos van a manifestar, uno, puede ser por fiebre, que puede ser por una infección de la zona ostomal, puede ser dolor, que puede ser por una ventración, una necrosis o una estenosis, que puede estar generando ese tipo de dolor. Dolor lumbar, porque, por ejemplo, en una estenosis o en una eventración o un prolapso, condiciona que se retenga orina a nivel del estoma y esto de forma retrógrada llegar a nivel ureteral y a nivel renal. Entonces te puede generar un tipo de dolor lumbar. Puede salir orina de un lugar distinto porque puede generar una fístula, porque al haber una obstrucción en esa zona, busca un camino por la zona más liviana. Que el paciente tenga una ausencia de orina, que en este caso ya nos estaría manifestando una estenosis, y obviamente cualquier tipo de cambio en la forma normal del estoma, que puede ser en su tamaño, en su color, o la presencia de algún tipo de secreción por el mismo, ¿no? O mal olor al momento en la secreción, es decir, en la orina. Siguiente. Ahora, la presencia de un urostoma, como les había comentado, es bastante dificultoso el manejo para el personal de salud. Imaginarse cómo es el manejo para la persona que está padeciendo dicho o tiene este urostoma, desde problemas psicológicos, empezando por el miedo, las dudas, el mismo rechazo tal vez por la familia o los amigos, o las mismas limitaciones que puede tener al momento de hacer sus ejercicios, al momento de poder hacer una simple actividad. Entonces, a todo ello, lo que se busca, uno, es la comunicación. ¿Ya? Informar tanto a la familia como al paciente de cuáles son todas las complicaciones que podría pasar y cuál es el manejo, porque la mayoría, cuando presenta dolor o algún tipo de complicación, lo único que van a hacer es venir por emergencia. Y lo que puede condicionar es, obviamente, ¿no? Algún tipo de mayor riesgo, como por ejemplo mayor esfuerzo, que puede condicionar un prolapso o un sangrado. Siguiente. Algo que podríamos orientarle básicamente es la alimentación, entendiendo que es intestino lo que tenemos, todo aquello que condicione que el pH de la orina sea un pH más ácido va a condicionar de que tenga mejor evolución ese tipo de urostomas. Por lo tanto, todo tipo de vitamina C que puede ingerir va a ser adecuado. Y una cantidad de líquidos de 2 a 3 litros como mínimo también va a ser bastante bueno. Siguiente. En caso de la mayoría de las personas que puedan tener parejas, lo que pasa en estos casos es que la mayoría de las personas pueden tener algún tipo de rechazo a nivel familiar. Entonces, lo más importante es la comunicación, que toda la información que se le brinde no solamente sea al paciente, sino a la pareja, si que son personas casadas, o sino a toda la familia, para poder sensibilizar y tener su manejo no solamente por el paciente, sino por toda la familia de este dispositivo, de estos urostomas. Siguiente. Muy bien. Entonces, como conclusiones, nuestra función, como todo personal de salud, consiste en educar, no solo al paciente, sino a toda la familia y una orientación psicológica, ¿no? Para que este urostoma no se convierta tanto en una limitante, sino que una forma nueva de vida, que como dice aquí, no es el fin del mundo el tener un urostoma, sino que simplemente hay que saber manejarlo
con cierta empatía y obviamente, ¿no? Con una buena proactividad para que el paciente no tenga mayor complicación. Listo. Eso sería todo.